El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Se acercaron a Jesús algunos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron: Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y luego el tercero. Y así murieron los 7 sin dejar descendencia. Finalmente también murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús les respondió: En este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que son juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casan, ya no pueden morir porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la riqueza de la palabra de Dios de hoy es muy amplia, también desde el punto de vista exegético, histórico, práctico. Entonces uno, como predicador, y sobre todo los que tenemos tendencia a predicar largo, tenemos que reprimir esas tendencias y tratar de dilucidar en cada caso, porque uno le ha tocado varias veces predicar este Evangelio, que es conveniente recordar. Comencemos con una pequeña idea histórica. Lo sabemos bien que Jesús se pelea mucho con la clase dirigente del pueblo de Dios, con los saduceos, con los fariseos. Es muy duro, más que con los saduceos, con los fariseos, porque básicamente son personas que no hacen las cosas mal, pero hacen las cosas para que los vean. Entonces Jesús tiene un problema, porque en realidad es un problema ser hipócritas, porque el hipócrita en realidad no está cumpliendo, está haciendo un esfuerzo que no le está rindiendo fruto. Entonces, en realidad Jesús se enoja porque esa persona no está aprovechando ese esfuerzo que pone por hacer las cosas prolijamente y bien. Y de los saduceos no sabemos tanto. Rapidísimamente podemos decir, haciendo una síntesis pero súper proteica, una síntesis histórica del Antiguo Testamento, que Dios purifica al pueblo mediante 2 acontecimientos muy importantes. El Éxodo, que lo celebramos en la Pascua, básicamente, todo el tiempo del desierto, donde el pueblo se tiene que purificar después de la salida de Egipto, y luego, una vez en la tierra prometida, la cabra al monte tira, vuelven a tener otra vez el olvido de Dios, vuelven a perder las prácticas religiosas, y por otro lado, entonces el Señor tiene que educarlo pedagógicamente nuevamente con el tema del exilio. Nos situamos en la primera lectura con los macabeos al término del exilio. El pueblo de Dios vuelve otra vez a la tierra prometida y vuelve con pactos, porque en el fondo siempre nosotros tenemos la tentación de que lo hacemos nosotros, que nosotros arreglamos. En España se dice: yo me lo guiso, yo me lo como. Me hago el guiso y me lo como. Entonces, el pueblo de Dios empieza a pactar, no cumple con los preceptos del Señor, el pueblo también se empieza a alejar con los dioses paganos, y fíjense, haciendo un paralelismo también simplificado, pero no carente de verdad en el fondo, si uno estudia las grandes civilizaciones, ¿por qué llegan al fin las grandes civilizaciones? Por el tema moral, por un tema de corrupción moral. Y eso nosotros, si somos objetivos y realistas, no lo podemos separar de la fe. La fe no es un tema menor, la fe no es un tema secundario que yo lo vivo independientemente en casa. Me hago el guiso y me lo como. Sino que la fe tiene implicancias concretas para nuestra vida y que tenemos que utilizarlas, porque así como somos en todos los aspectos de nuestra existencia privadamente, eso es lo que manifestamos en la sociedad. Nosotros tenemos un pequeño peligro cuando uno dice: mira,
lo que vos hacés, mientras no me moleste a mí, hacelo tranquilo. Somos permisivitos ahí un poquito. Porque suponete que yo me emborracho solo o me drogo, pero eso en algún momento tiene un impacto en la sociedad, porque en algún momento salgo de mi casa, en algún momento voy a hacer una compra, en algún momento me encuentro con un ser vivo en la calle. Y como estoy, desde el punto de vista psicológico, biológico, espiritual, eso impacta en la realidad que vivimos, ¿eh? Por eso es un poco el juego que yo hago de palabras cuando hablamos la sociedad está muy mal, como si la sociedad la hicieran vaya a saber quiénes. La sociedad la hacemos nosotros. Por supuesto que nosotros no somos la causa de los males de este mundo, no somos la causa última de la guerra, del narcotráfico, porque no nos dejan. Si nos dejaran habría que ver si lo hacemos o no, ¿eh? Entonces es importante que nosotros contemplemos también la historia y la realidad con una visión religiosa, ¿eh? No de triunfalismo, no de decir, bueno, todas las parroquias vamos a hacer, bendito sea Dios que se pudiera, ¿no? Vamos a hacer multitudinarias procesiones con el Santísimo. Eso estaría bien, porque si la religiosidad estuviera completa, estaría la procesión con el Santísimo, estaría tu honestidad personal, estaría el que no se tranza con determinadas cosas, estaría en que se cuida la vida y así un montón de ítems que podríamos ir poniendo en este momento. En esta segunda purificación, ¿qué pasa? Y somos seres humanos, como nuestra vida de cada día. ¿Qué tenemos que hacer cuando caemos? Levantarnos. Y el pueblo de Dios cae lamentablemente otra vez. Y vieron que el pueblo a veces dice, está cansado. Tengo miedo de hablar del pueblo porque también categorías políticas incompletas, ¿no? Entonces el pueblo está cansado. Y a veces el pueblo tiene intuición bien y agarró una buena intuición de volverse a lo espiritual ante esa crisis que nuevamente experimenta. El problema era que estábamos en otro país, ahora volvemos al nuestro y no está todo bien. ¿Por qué? Porque los principios no están bien puestos, entonces las cosas no pueden cambiar. Y entonces, ¿qué hay? Un movimiento que se llama en hebreo Hasidim, de la palabra Hasid, que quiere decir piadoso. Un movimiento piadoso que vuelve a Dios, que busca a Dios con resultados, porque lo hacen con ganas, con fuerza. Y como todo, se necesitó una organización, lo que escuchamos en la primera lectura, los hermanos macabeos, que valerosos, fuertes, 4 de ellos dieron la vida por el pueblo, por este movimiento, y logran nuevamente restablecer la fe en Israel. Pero ¿qué pasó? Que uno de ellos se dejó convencer. Y vieron que el famoso tema de la reelección le gustó seguir y bueno, entonces esa conducción temporaria que hizo del pueblo se la quiso quedar, entonces se quedó como rey sin ser de familia real, se quedó como sacerdote sin ser de familia sacerdotal y otra vez la crisis. El pueblo se molestó muchísimo más, hubo una otra revuelta, estoy sintetizando muchísimo, hubo una revuelta mucho más fuerte y de esa revuelta salieron 3 grupos que nosotros conocemos 2 muy bien en el Nuevo Testamento y el otro no porque se retiró con la veta más espiritual, que son los esenios, los fariseos y los saduceos. De esa revuelta fallida de los macabeos salen los esenios, los fariseos y los saduceos. Los esenios se quedaron con la veta espiritual y se fueron al Qumran, donde se los descubrió después, y por eso después del Nuevo Testamento sabemos de ello mucho, porque se encontraron las cuevas, cómo vivían, un montón de libros y cosas de la Biblia que recuperamos gracias al clima seco que se pudo recuperar. Y los saduceos y los fariseos se incorporaron al pueblo y dejaron un poquito de lado la veta espiritual. Así las cosas, tenemos a los fariseos, a los cuales Jesús reprime con mucha fuerza por la hipocresía, y tenemos a estos que eran más acomodados, que creían en Dios, creían en una salvación inmediata en este mundo, pero no creían en el mundo espiritual, no creían en los ángeles y no creían en la resurrección. Entonces, con una cierta trampita, le van a preguntar al Señor, con una ley que tenían que se llama el levirato, Leví es hermano, cuando recordemos que las familias a la espera del Mesías, a Jesús no lo reconocían oficialmente como Mesías, a la espera del Mesías, toda la familia quería tener muchos hijos porque quería tener la posibilidad de tener al Mesías. Entonces no se podía pensar en un matrimonio fallido. Entonces, ¿qué pasa si el marido se moría prematuramente? Uno de los hermanos se casaba con la viuda. El que estuviera libre
Y el primer hijo de esa unión, el primer hijo, tenía el apellido del hermano. Digamos, el primer hijo era considerado hijo del hermano difunto para que ese matrimonio no quedara fallido. Utilizan esta institución propia de una circunstancia histórica del pueblo de Israel para hacer un argumento a ridículo. Entonces le quieren decir a Jesús que el cielo que él promete, que el evangelio que él predica, que nos lleva precisamente a la resolución de todos los problemas históricos en la parusía, en la venida de él y en el cielo subsiguiente, que eso es ridículo. ¿Por qué? Porque se casaron los 7, ninguno pudo tener hijo, y entonces en el cielo, ¿quién va a ser esposo de esta señora pobre, que era media viuda negra? No, esto es una licencia que yo me tomo. Bueno, dice Jesús, me parece que los ridículos son ustedes, porque están cambiando. Es decir, el cielo, la vida eterna que Dios me promete, no es una super fotocopia de esta misma vida nuestra. No es que yo voy con mi vida y voy a una fotocopiadora superpotente y le digo, hágame 11.500 millones de copias. No es eso la vida eterna. No es una multiplicación de la carencia. Es el término de una etapa de purificación. Estamos desde el punto de vista científico-químico sujetos al espacio, al tiempo, tenemos un montón de necesidades, de salud, de crecimiento, de esto, ¿no? Que la vida comienza en el vientre de la madre y terminaría naturalmente en el momento de la muerte, por causas naturales, con la degeneración de nuestro organismo que se va gastando, con la vejez, y si no por alguna enfermedad. Esto es la vida. Si es la vida eterna, no va a ser una fotocopia de esto, sino que tiene plenitud. Entonces, dice Jesús, en vez de abrirse a la fe, ustedes quieren imaginar la fe, y hay cosas que no podemos imaginar. ¿Por qué no podemos imaginar el cielo, hermanos? ¿Qué hace falta para imaginar? Imagen. No tenemos imagen. ¿Alguno de ustedes estuvo en el cielo? ¿Fue a tomar mate con San Pedro, con algún santito que le guste? No tenemos imagen. Y cuando algún místico tuvo como ha habido y hay, y seguramente habrá hasta el fin de los tiempos, y cuando un místico tiene un contacto muy fuerte, como el mismo Pablo podemos entrever en sus cartas, dice, yo sé de uno, está hablando de él, que no sé si con el cuerpo, fuera del cuerpo, fue llevado hasta el séptimo cielo. Pero dice que no había, que ni ojo vio, ni palabra pudo haber, ni oído escuchar lo que ahí se ve, no tenía. Y cuando Santa Teresa tiene una experiencia mística y ve a Jesús, no encuentra palabras humanas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Una poesía, como Santa Teresa, como San Juan de la Cruz, ¿me explico? Entonces no podemos fantasear. La fe tenemos que abrirnos a la palabra de Dios, que no puede mentirse ni mentirnos, y que nos promete lo que habitualmente rezamos en el credo. Creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Y termino. Dice Jesús, porque evidentemente los trata bien, se dieron cuenta, no les dice hipócritas, no los trata cortantemente. Y entonces dice, como ellos aceptaban a Moisés, dice, en la zarza ardiente, cuando Dios se revela, dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y fíjense lo que dice el Señor. Dice, porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Hace unos días escuchaba por internet un reportaje de un periodista nuestro conocido. Esto, como lo pongo en la parroquia virtual, no hago propagandas de ningún tipo, ¿no? Por eso lo pongo enigmático. Entonces termina el periodista siempre preguntándole, no es una persona de fe, termina preguntándole qué pasa después de la muerte. Pero vieron que cuando uno llega a determinada edad, aunque no vivas la fe, te haces determinadas preguntas, ¿no? Entonces, ¿qué tal después de la muerte? ¿Cómo te lo imaginás? Y entonces, contra mi sorpresa, el entrevistado dice que él espera algo, no sabe qué, pero hay muchos agnósticos ahora, ¿no? Que espera algo. Y entonces dice, porque uno espera, por ejemplo, vivir en el recuerdo de los hijos, vivir en el recuerdo de los amigos. Y nosotros podemos decir, de hecho el Papa Benedicto un día recoge esta idea de San Buenaventura, que uno vive en el recuerdo. Cuando yo me muero, los que me quisieron, mientras vivan, me van a recordar. Y en algo estoy vivo en el recuerdo de los otros. Entonces, pensando en esto, fíjense lo que dice Jesús. Porque
Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Todos en efecto viven para Él. Si alguien puede alargar un poquito una existencia virtual, por decir algo, en un ser humano, ¿cómo no va a poder Dios alargar nuestra existencia para siempre? ¿Qué nos objeta creer en la vida eterna? ¿Cuál es el óbice para que creamos, si creemos en Dios, como los saduceos? Porque no estamos hablando de gente que no creía en nada, ellos creían en Dios. ¿Qué nos quita esa posibilidad de convencernos de que nos espera una vida mejor, no una fotocopia de esta, una vida mejor, plena, pero que la tenemos que jugar acá, tenemos que tratar de vivir lo mejor posible acá para que esa vida eterna tenga plenitud y tenga significado? Nos encomendamos al Señor, no sé si los compliqué o no, pero bueno, es un texto realmente, los tres textos que la liturgia nos ofrece hoy tienen una densidad importante. En el caso del primero, también histórica, que no podía dejar, aunque sea, de mencionar. Digo, que la Santísima Virgen nos enseñe a vivir nuestra fe, que tengamos criterios de fe, tengamos una óptica de fe. Nosotros somos creyentes, y la fe tiene que iluminar todos los rincones de nuestra existencia. En este Día del Señor, en este domingo, ponemos en el altar nuestra vida, la vida de nuestros seres queridos, la salud, las necesidades, aquellos que se han encomendado a nuestras oraciones, para que el Señor nos regale una abundante bendición. Que así sea.